Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Estamos retomando las sesiones de capacitación en línea para facilitadoras y facilitadores de cultura de la legalidad a través del arte. El día de hoy vamos a tener la presentación del tema de resolución pacífica de conflictos. Y bueno, y para ello nos va a acompañar la expositora Ariadna Camargo. Ariadna es licenciada en Innovaciones Educativas por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con una especialidad en Desarrollo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Género e Interculturalidad. Actualmente es líder de proyecto de Mukira en la Oficina Regional Centro Sur. Ahí se ha especializado en temas de política educativa, participación social en la educación y evaluación educativa. Antes de trabajar en Mukira, fue investigadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en donde colaboró en el desarrollo de la plataforma Mejora tu Escuela. Ha colaborado también en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en la Universidad Iberoamericana Puebla. Obtuvo una beca para realizar estudios con expertos del Banco Mundial en evaluación de políticas para el desarrollo en la Universidad de Carleton, Canadá. Muchas gracias, Ari, por acompañarnos y adelante. Gracias. Bueno, creo que ya soy conocida para muchos, nos hemos visto en otras sesiones. Hoy me toca dar a mí este tema que en lo personal creo que es muy relevante para el tiempo, para el contexto y para las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Creo que es muy importante ahorita tomarlo, retomarlo y empezar a trabajar en él, ¿no? Y es el tema de la resolución pacífica de conflictos. Aquí está la presentación. Y bueno, el objetivo que vamos a perseguir el día de hoy en el marco de pues ¿se está viendo mi pantalla? Perdón. Bueno, en el marco de todas estas capacitaciones sobre el tema de cultura de la legalidad para jóvenes, es que vamos a identificar muy en concreto dos herramientas que existen para la resolución pacífica de los conflictos a través del análisis de la naturaleza y de los elementos del conflicto y de reconocer habilidades que son necesarias desarrollar tanto en los jóvenes como en los facilitadores y en la sociedad en general para relacionarnos de una forma distinta con el conflicto y así poder transformarlo. Es decir, vamos aquí a comprender cómo es que podemos transformar el conflicto de algo negativo hacia algo positivo para poder empezar a relacionarnos mejor, ¿no? Y bueno, para ello es muy importante que comencemos entendiendo qué es el conflicto, ¿no? Y es también muy importante que lo veamos como que es una parte inherente al ser humano, es decir, siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando, eh, porque nos relacionamos en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo. Como sociedad siempre vamos a tener conflictos. El tema es que solemos asociarlo con algo negativo. Siempre solemos darle una connotación negativa. Hablamos de conflicto y solemos decir es malo, trae problemas y muy comúnmente se le asocia con la violencia. Incluso se habla de él como sinónimo de violencia. Y esto no es verdad, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a cambiar esta concepción y esta relación que tenemos. La violencia, perdón, tienen algunos problemas aquí con mi computadora. La violencia siempre tiene esta intención de herir o de hacer daño, ¿no? Tiene una consecuencia o produce un daño ya sea físico, psicológico, emocional. Y hay violencias de muy distintos tipos, ¿no? Hay violencia como ya sea física, hay violencia estructural, hay violencia cultural, etcétera. Pero no todos los conflictos son violencia y esto es muy importante
entenderlo. Y para eso, bueno, aquí les tengo una definición. Hay un autor que nos dice que el conflicto son aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses, necesidades o valores en común. Entonces, bueno, no hay conflicto cuando no chocan los intereses o las necesidades con otros, ¿no? Tenemos relaciones cooperativas y esto es un mundo ideal. Tenemos conflicto cuando en una misma situación nuestras necesidades, nuestros deseos, valores y, muy importante, nuestros derechos están chocando con los de otra persona, con los de otro grupo, ¿no? Tenemos deseos diferentes ante una situación similar. Este problema puede llegar a una manifestación de violencia que es la etapa de crisis si no se atiende, y es aquí lo que vamos a tratar. O sea, el conflicto, si cuando identificamos que estas necesidades o estos deseos están siendo diferentes a los de otras personas y a otros grupos, y lo atendemos, es muy probable que no llegue a esta manifestación de violencia. Si no lo atendemos, va a suceder esta crisis, y es aquí cuando tenemos estos grandes problemas y estas grandes manifestaciones que hoy en día vemos muy, muy seguido, ¿no? Entonces, lo que vamos a entender aquí es cómo podemos prevenir esa parte, cómo podemos desarrollar ciertas habilidades y cómo podemos aplicar ciertas técnicas para que no tengamos que llegar a esto. Y algo muy importante y lo fundamental es que empecemos a cambiar nuestra concepción del conflicto. Dejar de verlo como algo negativo y empezarlo a ver como una posibilidad educativa, ¿no? Que nos permite aprender de lo que hicimos, de lo que nos está causando, de lo que está chocando con los intereses del otro, las emociones que estamos teniendo y cómo esas emociones pueden derivarse en ciertas circunstancias, ciertas manifestaciones. El conflicto puede ser un motor de transformación social, de cambio, y muy importante, de innovación y creatividad. Cuando empezamos a analizar que hay formas diferentes de resolver las cosas, empezamos a poner en práctica nuestra creatividad, nuestra innovación. Y es muy importante porque también es una posibilidad para la cohesión de ciertos grupos, ¿no? Se pueden visualizar nuevas formas de unir, nuevas formas de trabajar en conjunto, etc. Para poder verlo así, para poder verlo como esta posibilidad y empezar a transformar esta concepción que tenemos, es muy importante que primero logramos entender y analizar el conflicto, entendamos cuáles son las causas, qué es todo eso que está de fondo de esas problemáticas o esos conflictos que están sucediendo. Y aquí es muy importante que visualicemos que van desde el aspecto personal hasta el aspecto de relación con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, hasta un aspecto de grupos comunitarios en las escuelas, etcétera. Pero en todo, si queremos resolverlo, es bien importante que lo analicemos y que lo entendamos. Y hay un autor que nos dice que para ello existe este esquema que es el triángulo, en donde tenemos que analizar las personas, los procesos y el problema. En las personas tenemos que identificar muy bien cuando tenemos esta situación que nos está causando conflicto, quiénes son los actores, quiénes son los grupos involucrados. Y aquí es, por ejemplo, si lo vemos a simple vista y en un primer acercamiento, vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor solamente a Marta y Alicia que están teniendo un problema. Pero detrás de Marta y Alicia está la familia de Marta y Alicia que en cierta forma les están influyendo, les están impactando en cómo visualizan esa problemática. Entonces, cuando estemos analizando un conflicto, cuando lo estemos entendiendo, es bien importante mapear a todos esos actores que están en medio y que están impactando de cierta forma, ¿no? ¿Quién tiene el liderazgo? ¿Quién tiene las alianzas? ¿Y cuáles son esas emociones y perspectivas que tienen respecto al conflicto las personas? Porque ahí está el meollo del asunto. Ahí está todo lo que hay detrás, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún conflicto en las escuelas, alguna disputa en las escuelas entre dos alumnos, hay que ver cuáles son las emociones que están detrás de
de eso que está pasando. Eso es bien importante. El problema, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las diferencias que existen para que se diera ese problema? O sea, ¿cómo es que comenzó? ¿Por qué comenzó? Puede ser algo muy, muy sencillo, que al no atenderse fue derivando en unas diferencias y una discrepancia mucho más grande. Pero entonces hay que analizar toda esa línea del tiempo del problema, hay que tener bien en cuenta cuáles fueron esas diferencias, lo más fundamental del problema. Y el proceso, cuáles fueron las etapas en las que, cuáles son las etapas en las que se ha desarrollado el conflicto y cuáles son esos indicadores que me están mostrando que se dio el conflicto o el problema, porque esto nos va a ayudar a entenderlo de mejor manera. Es decir, en un inicio se presentó con una simple discusión sobre un lápiz, ¿no? Ese fue el primer indicador. El segundo indicador fue que ya no fue solo una discusión sobre un lápiz, fue una discusión sobre los recursos que tenemos tú y yo. Y así fue derivando hasta que puede derivar en una manifestación de violencia, que es un caso más grave, pero cada una de las etapas, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los indicadores que me están dando esas alertas o esos focos? Esta es una manera de entender y de analizar qué es lo que está pasando más en el fondo. El árbol del conflicto es una técnica que nos permite justo analizarlo y entenderlo más a fondo, ¿no? Y es muy fácil, es simplemente, bueno, no tan simple, pero es tener muy en cuenta cuáles son los efectos del problema, el problema central y las causas del problema. Obviamente, cuando estemos analizando todo esto, se va saliendo o tenemos que ir como analizando mucho más profundamente, con mucho cuidado, cuáles son exactamente esas causas, qué es una causa, qué es un efecto, etc. Esto es para seguir como con el tema del análisis. Bueno, esto lo voy a retomar ahorita en un momento. Al inicio hablábamos de que yo les voy a mencionar dos técnicas muy en concreto para la resolución de conflictos. Una es la negociación y la otra es la mediación. La negociación, esta definición que puse aquí, es un proceso mediante el cual dos o más actores, de manera voluntaria y directa, buscan llegar a un acuerdo para resolver diferencias e incompatibilidades, modificando el statu quo, intentando generar la mayor cantidad de valor para la mayor cantidad de participantes. Es decir, es un proceso voluntario en el que dos grupos, dos personas nos sentamos a ver si podemos tener un acuerdo, ¿no? ¿Y por qué se da? Bueno, se da porque existe algo que la otra parte tiene y nosotros deseamos. Es un proceso directo entre las partes involucradas, es decir, no hay alguien de por medio, no hay alguien en medio, no hay un mediador, sino que es directamente entre las dos partes que están en disputa. Y intenta resolver el conflicto que existe por la vía pacífica y voluntaria, es decir, para que exista una negociación, las dos partes tienen que estar totalmente de acuerdo de que se van a sentar, van a dialogar y van a llegar a ciertos elementos. Y tiene la finalidad de obtener algo mejor de lo que se obtendría sin llevarlo a cabo, es decir, nos sentamos porque los dos sabemos que si no negociamos vamos a perder, ¿no? No vamos a avanzar, no vamos a construir. Siempre busca llegar a un acuerdo, aunque, ojo, a veces es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a uno que esté mal o que no esté del todo satisfaciendo las necesidades, los intereses y los deseos de ambas partes. Si se llega a un mal acuerdo, es muy posible que el conflicto se vuelva a repetir. Y el tema de la mediación es un tema que en lo personal me gusta mucho porque se ha llevado mucho más a cabo ahora, sobre todo en los centros escolares, y es una técnica y es una herramienta que nos permite mucho, sobre todo con los jóvenes, con los niños, desarrollar ciertas habilidades y empezar a cambiar este chip, esta visión que tenemos sobre cómo resolver los problemas o las diferencias que tenemos, ¿no? Y aquí
es muy importante, en la negociación decíamos que solo se sientan las dos partes a dialogar. Aquí sí hay un tercero, que es el mediador. Y el mediador normalmente es ajeno al problema y es el que interviene para que las partes puedan llegar a un acuerdo o a un arreglo entre ellos mismos. Aquí nos dice esta definición que uno de los objetivos principales de la mediación es que las partes tengan un mejor entendimiento del conflicto, que es por lo que les hablaba en un inicio de lo que es importante. El mediador lo que ayuda es justo a entender este triangulito que les ponían en la diapositiva anterior, de cuáles son las causas reales que originaron el conflicto, cuál es el problema, qué actores están involucrando, pero el mediador hace o genera que este proceso se lleve a cabo, ¿no? También ayuda a que mejoren la comunicación y sobre todo lo último, que es que lleguen a un buen acuerdo entre las partes. También es un proceso voluntario, es un proceso colaborativo y con poder de decisión de las partes involucradas. La mediación tiene distintas etapas. La primera, bueno, en un proceso de mediación, imaginémonos que siempre están las dos partes que están en conflicto, el mediador, nos sentamos en una mesa, en un salón, etcétera. Y estas 4 etapas son fundamentales. En la primera se explica el proceso de mediación, la naturaleza de la mediación, es decir, por qué estamos aquí, y también se explica cuál va a ser la labor del mediador, es decir, qué puede y qué no puede hacer, y las expectativas que tienen las partes, porque finalmente es necesario que ambas estén en común. La segunda parte importante es la historia, ¿no? Que es donde las partes exponen qué es lo que pasó, cuál es el problema, qué es lo que los llevó ahí. Y aquí el mediador lo que va a hacer muy importante, que está relacionado también con lo que hablamos en las diapositivas anteriores, es la identificación de los intereses y las posiciones de las partes. Esto lo hace el mediador. Es decir, el mediador está muy atento a identificar cuáles son esos intereses que están detrás de este conflicto, o sea, qué es lo que está moviendo. Y esto lo hace intentando que las dos partes entren en diálogo, que hablen mucho sobre las emociones, que hablen mucho sobre el sentir, que hablen mucho sobre lo que está detrás de ese problema. Es decir, nos están contando la historia los dos, el mediador provoca que se cuente esa historia, pero que se cuente también desde lo que yo sentí, desde lo que me provocó y también desde lo que le provocó al otro. Es decir, el hablar de que el otro escuche qué le está provocando a la otra persona ese conflicto. Esto es muy importante. La otra parte es la generación de opciones, es decir, ya las dos partes expusimos qué es lo que nos está pasando, por qué se originó el conflicto, qué es lo que está de fondo, y ahora vamos a hacer una lista de cuáles son las posibles soluciones para solucionar este conflicto, ¿no? Y aquí es una lluvia de ideas de todo, ¿no? No simplemente soltar ideas de qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Una vez que lo tengamos, es analizar entre las dos partes cuál es la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Incluyen que los dos estén de acuerdo, que esta opción esté realmente cumpliendo con la demanda de los intereses y las necesidades de ambas partes. Y la última y muy importante es la construcción de un acuerdo, que aquí es tal cual redactar un acuerdo en el que se ponga por escrito cuál fue esa opción que las dos partes consideran que es la mejor, y debe indicar quién, cómo, cuándo, hasta cuándo y dónde. Es decir, quién hará qué, cuándo lo harán, en dónde, y cada cuándo van a ver que ciertos elementos se están cumpliendo, ¿no? Y tiene, por supuesto, obligaciones y derechos de cada parte. Como yo les decía, por ejemplo, en el tema del contexto escolar, es una técnica que se ha venido utilizando, desafortunadamente no tanto como se debería, pero es muy importante, por ejemplo, cuando se tiene un conflicto entre dos estudiantes y se involucra a la comunidad escolar como un mediador. Puede ser el mediador un mismo alumno, puede ser el mediador un padre de familia, puede ser un profesor, el director, etcétera. Se forma esta comunidad de mediadores, y siempre que exista una problemática entre dos grupos o entre dos alumnos, estudiantes,
se les da la opción de que exista este mediador que les ayude a identificar una solución para el conflicto. Y aquí de lo que se habla es de muchas veces justo de identificar cómo a lo mejor una pelea que se dio en una cancha de básquetbol en medio de un partido de fútbol venía de muy atrás de un tema de un salón de clases, de un tema de una relación entre amigos, etcétera. Entonces, esto ayuda como a identificar todo el proceso y a evitar justamente que se llegue a ese tema de cuando explota ya la violencia física y que puede producir algo más. Les voy a dejar ahorita al final un video que quería que se pasara aquí, pero por cuestiones técnicas no se puede, pero es muy importante que lo vean. Se llama Mediación en Centros Escolares, es de España, pero viene explicado muy bien cómo se lleva a cabo, se graba como un proceso de mediación escolar y ahí van a poder identificar todas estas etapas de las que les estoy hablando en este momento. Para todo este tema, para estas técnicas, tanto la mediación, tanto la negociación y como otras que existen, es muy importante que desarrollemos ciertas habilidades, ¿no? Una muy importante es el manejo de las emociones, ¿no? Y aquí es muy importante para ustedes, por ejemplo, que trabajan con jóvenes, el saber o el promover el reconocimiento de las emociones, es decir, qué es exactamente lo que estoy sintiendo ante cierto conflicto. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza. ¿Cómo reconozco yo que eso me está pasando? Esto es muy importante. Lo otro es entender al otro, la empatía. Por ejemplo, en el proceso de mediación, cuando se está contando la historia, cuando está contando cada parte lo que sucedió, se intenta mucho, el mediador intenta mucho, el hacer preguntas hacia qué sentirías tú si te hubieran hecho esto, ¿no? ¿Qué sentirías tú si te hubiera pasado esto? Para que el otro pueda entender la emoción y el sentimiento y todo lo que pasó la otra parte. Y lo otro es tratar de entender las necesidades del otro, que esto no es fácil, pero es parte de este proceso de la empatía. Algo fundamental es el diálogo, ¿no? Y el diálogo incluye una comunicación efectiva, una comunicación asertiva. Es decir, el que empecemos a promover y a desarrollar, el que se diga o el que se hable de lo que yo siento, de lo que yo quiero y de lo que yo necesito en el momento en el que esté sucediendo, no después, ¿no? En el momento en el que está sucediendo, en el que tenemos estos indicadores de que hay conflicto, que empecemos a hablar asertivamente sobre esto me está afectando a mí, esto es lo que yo siento cuando esto pasa. Y esto es una forma de tener una comunicación no violenta. Es decir, el hablar desde antes, desde que se identifica, no cuando ya se explotó, que ahí es cuando pueden salir muchas de las cosas que pueden ocasionar violencia o que pueden ocasionar algo mayor. Y algo fundamental, la escucha activa. Si ustedes se fijan en estas dos técnicas que presenté, siempre está este componente de escuchar a la parte, escuchar la necesidad y el deseo que tiene la parte. Y esta es una habilidad fundamental a desarrollar en todos, pero fundamentalmente con jóvenes, ¿no? ¿Cómo es que realmente estoy escuchando lo que siente, lo que desea el otro, lo que pasó con el otro, ¿no? Entonces, estas son como ciertas de las habilidades que se pueden desarrollar para poder llegar a la resolución pacífica de conflictos. Y bueno, estos dos materiales, que uno por ahí lo colocamos en el grupo en Facebook, son dos videos. Este de mediación escolar de centros educativos es el que les mencionaba sobre el proceso donde se detalla cada uno de los pasos que les mencioné y en donde ustedes van a poder ver estas habilidades, cómo es que se desarrolla esta escucha activa, cómo es que se desarrolla esto del diálogo y de la comunicación asertiva y qué efectos produce. Está muy bien explicado, les recomiendo que lo puedan ver porque también da muchas ideas de cómo trabajar con los jóvenes y cómo empezar a llevar ciertos procesos, ciertas dinámicas que pueden ayudar a este ejercicio. Y el sándwich de Mariana es un video que nos habla justo sobre qué hay detrás de un conflicto, ¿no? Que muchas veces, lo que mencionábamos al inicio, vemos lo que está por delante o lo más evidente, pero en realidad
si nos vamos más atrás y nos vamos a la causa de fondo, vemos que hay una situación muy grave, ¿no? Este es un video sobre un caso de bullying en una escuela, en dos niñas, pero una de ellas decide seguir a la otra chica para como ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? En su casa, y entonces se encuentra que en su casa hay una situación de violencia entre toda la familia, es decir, la hermana la agrede a ella, la mamá agrede a la hermana, el papá agrede a la mamá, y entonces, bueno, la manifestación de la violencia en la escuela de esta niña, pues venía de todo un proceso atrás que nos explicaba por qué se estaba dando, ¿no? Entonces esto es muy importante y bueno, se los recomiendo mucho, es un material que sirve mucho para trabajar con los jóvenes también y pues para que podamos entender un poco más de esto. Y bueno, esto es todo. En realidad creo que parte de lo que es muy importante aquí es, ustedes están desarrollando ciertos talleres y a lo mejor en las dinámicas que ustedes puedan desarrollar, si estamos hablando de resolución de conflictos, es muy importante que empecemos o veamos de qué forma podemos desarrollar habilidades en los jóvenes. Es decir, cómo los enfrentamos a un cierto problema o que analicen un cierto conflicto que estén teniendo y que vean cómo lo solucionan. Y ahora, si desarrollamos ciertas habilidades, ¿cómo lo solucionamos después? O sea, que empezamos a ver alternativas a lo que comúnmente, a lo que estamos desgraciadamente acostumbrados digo, la forma en la que estamos acostumbrados a resolver ciertos conflictos. Y bueno, esto es todo. Me gustaría como también pasarles más material, sobre todo hablamos como de negociación en general, pero hay muchas técnicas de negociación, hay muchas otras técnicas de mediación. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que es un tema muy desarrollado y de que hay muchos elementos que se pueden empezar a explorar. Bueno, muchas gracias, Ari, por darnos estos materiales, por la presentación. A mí me gustaría mucho dejar la puerta abierta para las personas que se encuentran escuchando la exposición, si tienen algunas preguntas, algún comentario, alguna duda de la explicación. Retomando un poquito el tema, bueno, pudimos identificar lo importante que es hacer énfasis en que un conflicto no necesariamente significa violencia, que un conflicto puede ser una parte importante en el crecimiento para poder aprender, para poder generar soluciones creativas. También pudimos identificar las partes de un conflicto, o sea, poder saber cuáles son los actores, cuál es el problema, cuál es el proceso del conflicto. Y pues bueno, las técnicas de negociación y de mediación para poderlo resolver de una manera pacífica. Aquí hay una pregunta, es si el facilitador puede ser también mediador en un taller. El audio, Ari, no se escucha. Ya. Sí, claro. Yo creo que lo que sería importante es que si lo van a intentar, por ejemplo, en un taller, o sea, realizar esta técnica de la mediación, es que en un primer ejercicio el facilitador funja como mediador, pero en un segundo ejercicio se invita a los alumnos a que ellos sean los mediadores, porque algo muy importante es que empecemos a formar a los jóvenes o a desarrollar en los jóvenes estas habilidades de mediación para que ellos dentro de sus entornos escolares, de sus comunidades, empiecen a ser mediadores, ¿no? Empiezan a hacer estas figuras de la comunidad que tengan la capacidad, o de las escuelas que tengan la capacidad de promover esta resolución pacífica de conflictos. Entonces, algo muy interesante sería que en el primer ejercicio el facilitador
pueda mostrar como esta técnica, esta dinámica, que él sea el mediador, y en un segundo ejercicio ya se involucre como a los alumnos. Muy bien, pues muchas gracias, Ari. Si no hay preguntas adicionales, estos materiales de apoyo los vamos a agregar en el video que carguemos en el canal de YouTube. De la misma manera, si quieren escribirnos, Ari, no sé si nos puedas dar tu mail de contacto. Sí, es ariadna@mukira.org. Muy bien, y el mío es evelyn@mukira.org. Esta presentación, este video va a estar disponible. La presentación, si ustedes la requieren, pueden pedirla por correo electrónico. Y pues bueno, pues por lo pronto, por esta noche, queremos agradecer tu tiempo, esta manera tan clara de explicar un tema tan complejo. Y bueno, y agradecer a todas ustedes, a todos ustedes por conectarse el día de hoy, y seguimos viéndonos en estos seminarios semanales para seguir aprendiendo y construyendo esta comunidad de aprendizaje con facilitadoras y facilitadores de cultura de la legalidad a través del arte. Muchas gracias, Ari, que tengas buena noche. Gracias. Bye. Bye.